Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Pedirles que por favor tengan apagado su micrófono y pongan su nombre y su apellido en el chat de esta sesión de Zoom para que quede su asistencia a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de dos conceptos muy importantes en el derecho. El sábado pasado estábamos hablando de lo que es la jurisdicción y la competencia, que son conceptos, definiciones procesales que ustedes les decía, las van a estar escuchando en todo momento de las demás asignaturas de esta carrera. Pues lo que hoy vamos a tratar va a ser también de mucha importancia porque son las figuras que nosotros vamos a utilizar en el proceso de cualquier materia, sea penal, sea civil, sea administrativo, laboral, de familia. A partir de hoy, ustedes van a conocer nuevos conceptos que definen ese momento oportuno donde todo aquel que vaya a solicitar la administración de justicia, la aplicación de un derecho, va a tener que hacer uso de ello. Entonces, el día de hoy voy a compartirles pantallas para que iniciemos con esta sesión. Vamos a conocer de la acción y también, permítanme, ahí está. Entonces vamos a conocer el día de hoy de la acción y la pretensión. En estos dos conceptos o estas dos definiciones, presupuestos del derecho, están relacionados con la clase que nosotros vimos el sábado pasado de la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales. Por favor, desactiven su micrófono para que no haya interrupción. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es conocer el concepto y la diferencia de lo que es acción y lo que es pretensión. Son dos conceptos que ustedes van a seguir conociendo en el transcurso de otras asignaciones. ¿Qué es acción? El sábado pasado nosotros estábamos hablando sobre la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales, es decir, de los jueces, de los tribunales de justicia, de los magistrados. Y decíamos de que la Corte Suprema de Justicia, parte, ¿no?, de la administración del Poder Judicial, ha distribuido la labor de la administración de justicia en los órganos jurisdiccionales. Esto quiere decir de que hay un órgano especial de que va a tener, o que tiene, mejor dicho, esa potestad de administrar justicia, de juzgar y de decidir sobre los juzgados, sobre esos asuntos que a su despacho o a su juzgado se presenten o en el tribunal que se presenten. Pero los órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces o los tribunales, no actúan de forma voluntaria o a instancia de ellos mismos. Para que ellos ejerzan esa potestad de administrar la justicia o de juzgar y resolver sobre los juzgados, debe de haber una motivación de parte de aquel que tenga el derecho o crea tener el derecho de hacerlo. Y esto lo va a hacer a través de una actividad de esto que se conoce como acción. La acción es el derecho o el poder jurídico que tiene todo ciudadano.
Los órganos jurisdiccionales se han establecido para la administración de la justicia, para tutelar los derechos que la Constitución política y las demás leyes nos han dado a nosotros por ser ciudadanos. Inclusive va más allá la aplicación conforme la jurisdicción también que se les ha dado a los jueces y a los tribunales de justicia para todo aquel que está dentro del territorio nicaragüense, independientemente si es ciudadano o si es un residente o si está de tránsito por nuestro país. Entonces, en este caso, la acción es ese derecho que nosotros tenemos de acudir ante un órgano jurisdiccional en búsqueda que tutele el derecho que nosotros tenemos o que digo yo también que creemos tener, porque no siempre se tiene, pero nosotros presumimos que sí lo tenemos. Y se busca entonces de que sea satisfecha nuestra pretensión. A través de la acción recurrimos al órgano jurisdiccional o, dicho de otra manera, a través de una acción recurrimos a un juez para que conozca, para que juzgue y resuelva sobre un derecho. Y esto va a provocar que, permítanme, esto va a confirmar, entonces va a permitir de que la pretensión que yo tengo y que es presentada al juez sea satisfecha. Quiere decir de que yo voy a pedir la tutela jurídica a un juez o a un tribunal con el objetivo de tener una satisfacción. La administración de justicia, la aplicación del derecho, el cumplimiento, el reconocimiento, la declaración de un derecho, eso es la administración de la justicia que hacen los órganos. Y yo acciono, solicito que un juez o un tribunal conozca sobre un asunto en particular y lo hago con la intención de que sea satisfecha ese propósito que yo busco o que yo llevo ante ellos. Eso es la pretensión, el tener un motivo para recurrir a un juez. Con la acción y la jurisdicción existe una conexión. No es lo mismo, no es igual acción que jurisdicción, pero sí hay una conexión entre ellos. La jurisdicción es esa potestad que tienen los jueces y los tribunales para la administración de la justicia. Es un poder que a ellos se les ha asignado, una facultad de conocer y juzgar los asuntos que llegan hacia donde ellos. Los órganos tienen la jurisdicción, el poder de juzgar, pero no lo hacen por sí solos. Existe una motivación, que esa es la acción. Por eso están con una conexión. Cuando yo acciono, cuando yo solicito a un juez o a un tribunal que juzgue algo, yo lo que estoy haciendo es dándole esa facultad de conocer y de juzgar. Ahora va a poner en ejercicio efectivo la jurisdicción que la ley le ha asignado. Pero debe de haber una acción para que el juez conozca. Si nosotros no presentamos una acusación o una demanda a un juez, el juez no va a conocer sobre los asuntos que nosotros tengamos, no va a hacer la declaración de un derecho, no va a reconocer un derecho. Él lo hace hasta que nosotros presentamos
esa demanda o esa acusación. Y a ese impulso que nosotros hacemos es lo que se le llama acción, y está relacionado con la jurisdicción, porque ahora el juez va a tener la posibilidad del ejercicio efectivo de su jurisdicción hasta que alguien lo haya motivado a través de esa acción. En ambas figuras, entonces, va a estar el hecho de la posibilidad del ejercicio de la jurisdicción por la existencia de esa acción previa. La acción puede reflejarse por una demanda, puede hacerse también el ejercicio de una acción penal. La acción penal se hace a través de una acusación o de una querella. Cualquiera de las dos figuras puede utilizarse. Cuando nosotros accionamos con la presentación de una demanda en el derecho civil, en el derecho de familia, en el derecho laboral, en el derecho de seguridad social, en el derecho mercantil y en el derecho penal, son dos: la acusación o la querella, estas dos figuras. Entonces, pero esa presentación es entonces la acción, el presentar la demanda o el presentar una acusación o querella para que el Tribunal de Justicia entonces pueda ejercer su jurisdicción. Ahora, ¿qué es pretensión? Decimos de que los jueces o los tribunales de justicia lo que van a hacer es el reconocimiento de un derecho o la declaración de un derecho. Ellos están encargados y tienen la facultad de administrar justicia, de juzgar y de resolver o ejecutar lo juzgado. Entonces, en el caso de que nosotros accionemos, vamos a hacerlo por ¿cómo se dice? Por una demanda. Entonces, nosotros presentamos la demanda. Permítanme que esta cosa se me está moviendo. Nosotros presentamos una demanda. En la demanda lo que decimos es: señor juez o tribunal, conozca de este caso, júzguelo, resuélvalo y ejecútelo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Además, en la demanda planteamos nosotros situaciones o hechos donde se acredita el nacimiento de un derecho, el reconocimiento de un derecho y la afirmación de que yo tengo ese derecho, ahora sí, de que el juez lo declare o lo reconozca en su momento, ¿verdad? Una vez que sean presentadas todas las pruebas y pueda reafirmarse. Por eso les decía que nosotros en la acción pretendemos de que el juez declare o reconozca un derecho que yo creo tener. El juez va a resolver ya en el proceso de que si efectivamente la ley me asiste ese derecho, de que si el juez sí lo va a reconocer o sí lo va a declarar, porque yo he cumplido con todas las prerrogativas que están en la ley. Por ejemplo, presento una demanda. Bueno, ahora el Código Procesal Civil hace referencia a una solicitud, pero el escrito es una demanda de declaración de heredero. En esta
demanda o esta solicitud de declaratoria de heredero, yo pretendo con esa acción de presentar el escrito, de presentar la demanda, de que el juez me declare, reconozca un derecho. Y estoy solicitando que me declaren heredera de las acciones, los bienes, los derechos que haya dejado mi vecino. Con el vecino yo tenía una relación de amistad, el vecino ya estaba mayor, el vecino estaba enfermo y nunca conocí de que tuviera hijos el vecino. Y entonces yo estuve ahí, entonces yo voy donde el juez y le digo, señor juez, decláreme heredera de los bienes y derechos que tenía fulanito de tal, que él era mi vecino y yo lo cuidé durante sus últimos días. Mi pretensión está en el supuesto o lo que yo creo que tengo derecho a ser reconocido. Pero una vez que entremos en el proceso, el juez va a analizar todos los elementos de prueba que yo le presento y va a determinar si efectivamente mi pretensión tiene fundamento, es decir, si realmente tengo el derecho de solicitar y de ser declarada heredera de los bienes y las acciones que haya dejado el vecino. El juez lo va a declarar al lugar o no al lugar. En este caso, yo creo que tengo el derecho y por eso he accionado y he planteado mi pretensión, pero el juez la va a negar porque la ley no me da el derecho, aunque yo lo haya cuidado por muchísimo tiempo. No hay un vínculo que nos una para yo pretender que me sea reconocido ese derecho como heredera. Entonces, la acción ya la hice. El juez también va para admitir o rechazar una demanda o una acusación o la querella, debe de analizar si nosotros tenemos ese derecho de acción, porque todos podemos ejercer la búsqueda de la administración de justicia o la tutela de nuestros derechos, pero también hay un límite de la acción. O sea, todos pueden solicitar al juez, a los tribunales que intervengan sobre un asunto, pero el asunto es mío. La ley me da el derecho de accionar, de presentar una acusación o una demanda si el asunto no es mío. Estoy presentando la demanda o la acusación en representación de, y entonces se miran aquí las acciones procesales. O sea, si es mío el asunto o si acciono en representación de, el juez eso lo va a analizar. Y posterior, el juez también va a analizar que si mi pretensión está fundamentada para él resolver sobre eso. Si cumplo los requisitos de la ley, de que si el derecho me da la asistencia jurídica, en este caso del ejemplo, es decir, la ley, el Código Civil permite de que yo, siendo simplemente vecina, pueda heredar, pueda ser declarada heredero, que me sea reconocido o declarado ese derecho de heredera de alguien con el que no tengo ningún vínculo de parentesco, ni afinidad, ni hay absolutamente nada que nos una, porque el Código Civil ya establece quiénes son los llamados a la herencia cuando no se ha dejado un testamento. Entonces el juez va a señalar eso. ¿Tengo el derecho de accionar? Sí, todos tenemos derecho de accionar. ¿Lo hago en propia representación? Sí, lo hago yo, creyendo de que la ley sí me asiste para esa pretensión y se ha reconocido el derecho, lo hago. O si lo hago
acciono en representación de, sí, la ley me da esa atribución porque ahí tengo yo y lo adjunto un poder de representación y lo hago. Bien, ahora la pretensión. Lo que yo pretendo está fundamentada, la ley da la atribución del juez para que reconozca el derecho que yo estoy solicitando, eso que estoy pretendiendo o lo que yo aspiro a que un juez o un tribunal resuelva. Entonces los jueces o los tribunales van a reconocer, van a analizar y finalmente a reconocer si existe fundamento para la pretensión, ¿verdad? Entonces, la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, esa aspiración completa de que se haga efectiva esa tutela jurídica, ese reconocimiento, esa declaración de... En el ámbito de la materia penal, entonces nosotros accionamos también y el Código Procesal Penal establece sobre las acciones procesales el derecho de recurrir o de ir a los tribunales o a los juzgados penales para ejercer la acción penal y da facultad, según el tipo de delito que se trate y la gravedad de delito, de que si puede accionar o ejercer la acción penal el Ministerio Público, la víctima, cualquier persona que se sienta afectada por la comisión de un delito o de una falta penal, también la autoridad administrativa llamándole a la Policía Nacional. Entonces, todo esto pueden ejercer la acción penal. Cuando nosotros ejercemos la acción penal, la pretensión que presentamos al juez es esa tutela jurídica y que aquel que está siendo acusado por la comisión de un delito o una falta penal tenga su castigo. En el derecho penal esta es nuestra pretensión, la tutela jurídica y que aquel que está siendo acusado reciba el castigo que por ley merece por la comisión del delito que haya cometido. Acción y pretensión. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, la acción está vista como una facultad, es previa al proceso y una vez ejercida se extiende a toda su sustanciación. ¿Por qué es previa al proceso? Porque nosotros la primera acción que hacemos es la presentación de ese escrito de demanda o de la presentación de ese escrito de acusación o querella en el ámbito penal. Esa es la facultad previa al proceso. Cuando nosotros simplemente hacemos la presentación, no estamos iniciando ningún proceso, ni del ámbito civil, familiar, laboral o penal. Lo que hacemos es accionar y decirle al órgano jurisdiccional, aquí estoy y quiero la tutela jurídica de... Y hasta que estamos frente a ello, en la realización del procedimiento, entonces se da el inicio del proceso. Pero entonces está en esta posibilidad. Y una vez entonces que nosotros hemos ejercido esa facultad de accionar, ese derecho es extendido a todas las circunstancias del proceso. Presento la demanda o presento la acusación y ese derecho, esa motivación que yo hice al juez, ahora lo voy a tener durante todo el proceso hasta que el juez o el tribunal resuelva sobre el asunto. Yo voy a hacer
voy a tener la figura de actor del proceso o de demandante o de acusador, porque yo estoy ejerciendo, iniciando esa facultad de la tutela jurídica de un órgano jurisdiccional. La pretensión, en lo contrario, no es una mera facultad o posibilidad, sino que es el ejercicio efectivo de un derecho. Yo tengo el derecho de que un juez tutele todo aquello que la ley ya me ha otorgado, que el órgano jurisdiccional vea para que ese bien jurídico que protege el derecho no sea más vulnerado o que no siga en su afectación, ¿verdad? Entonces, la acción es una facultad para acudir a un órgano jurisdiccional. Por lo contrario, la pretensión es un ejercicio que yo tengo para solicitar el reconocimiento de la declaración de un derecho, para que ese órgano jurisdiccional accione. Por favor, desactiven su micrófono para que no haya una interrupción. La acción es previa al proceso. La pretensión no existe previo al proceso. Esta se formula en una acusación o en una demanda. Marcela, por favor, desactive su micrófono, que hay mucha interrupción ahí. Sí, profe, en eso estoy. Entonces, les decía esta otra diferencia, ¿verdad? La acción es previa al proceso y la pretensión no es previa. Esta se formula en el escrito de acusación, esta se formula en la demanda o en la acusación y esta da inicio al proceso. Los procesos ahora en nuestro país todos son orales. Entonces nosotros accionamos al momento que presentamos el escrito de demanda o de acusación, solamente el escrito, o sea, es esa formalidad de presentar. Pero lo formulamos, sea la demanda o la acusación, la formulamos de forma oral en la primera audiencia que recaiga según la materia que vamos a llevar, y lo hacemos entonces de forma oral y lo hacemos con el juez. Cuando nosotros acudimos al juez en esa primera audiencia y hacemos nuestra exposición oral de demanda o de acusación, estamos dando inicio al proceso. Y aquí es donde se hace la presentación de nuestra pretensión. Nosotros verbalmente le decimos al juez qué es lo que yo quiero, qué es lo que pretendo con esa presentación de demanda o con esa presentación de acusación. En ese momento, entonces nosotros presentamos la pretensión y se abre o se da el inicio del proceso. En la acción se ejerce frente al juez y no frente al demandado o al acusado. Lo hacemos con el juez porque yo voy donde el juez y le digo, aquí está esta demanda o aquí está esta acusación. Por su parte, la pretensión es una declaración de voluntad hecha ante el juez, pero está dirigida ante el adversario, es decir, la parte contraria. Mi pretensión va a tener también una reacción de la otra parte
que yo pretendo. En el caso que les estaba diciendo de esta declaratoria de heredero, pero es la del vecino, que yo pretendo que ser declarada heredera de mi vecino que no tiene ningún vínculo de parentesco. Ahora, la pretensión aquí no es frente al juez. Yo estoy declarando mi voluntad al juez, lo que yo pretendo que él me satisfaga, pero lo hago en contra de alguien más. Existe la posibilidad de que el vecino nunca lo visitó un hijo, pero sí existe hijo. Y entonces ahora estoy en contra de eso. O si no existe hijo, pero sí voy a estar frente a un adversario, porque el Código Civil ya establece quiénes son y lo enumera, quiénes son los que tienen el derecho a ser llamados a la sucesión. Y ahí no estoy yo, solamente por ser vecino. En este caso, cuando no existe, que ustedes lo van a conocer cuando ya entren al derecho civil, pero solo por dejar claro el ejemplo, el Código Civil ya enumera quienes están ahí, y cuando no están los anteriores, que son los hijos, los ascendientes, los descendientes, los que pueden reclamar la herencia, pone como posible o en la última instancia a la municipalidad, no al vecino, no a mí que lo estuve cuidando, no, aunque yo lo haya cuidado, pues no tengo ningún derecho. La municipalidad va a ser declarada heredera, dice el Código Civil. Entonces, en este caso, ahí entro con este otro adversario y mi pretensión va a ser frente a este otro, no con el juez, sino con el adversario, mientras que la acción sí la presento frente al juez, porque yo le estoy dando el pase para que ese juez o ese tribunal ejerza efectivamente la jurisdicción, es decir, que administre, que conozca y que juzgue los hechos que le estoy planteando. La acción, otra diferencia, la acción es poder jurídico de hacer valer una pretensión. Yo tengo una pretensión, pero no basta con tenerla. Yo debo de accionar y la ley me ha dado ese poder jurídico de ir y de instar o de promover en los jueces o los tribunales nacionales de que una pretensión sea satisfecha. Entonces, la acción es el poder jurídico de hacer valer una pretensión. Y la pretensión, a su vez, se trata de una reclamación frente a otro sujeto y sobre un determinado bien de la vida. A ver, yo acciono como un poder que tengo de promover la administración de justicia, de la tutela de justicia, pero ahora hago una reclamación frente a otro y yo pretendo, porque creo que tengo el derecho y que puede ser que efectivamente sí lo tenga, de que ser declarada heredera, y lo hago frente al otro, que quizás tiene igual o mejor derecho que yo. Y cuando estemos en el proceso y se resuelvan las pruebas que van a ser presentadas, el juez va a determinar si efectivamente la pretensión que yo he presentado tiene o no tiene un valor jurídico. Es decir, el juez va a decidir sobre el reconocimiento o no de la declaración de un derecho. Entonces, estas son las diferencias entre la acción y la pretensión. En cuanto a la acción, en el derecho procesal nicaragüense, el Código Procesal Civil de Nicaragua, en su artículo 7, dicta que toda persona tiene derecho a acudir y promover la actividad de las autoridades judiciales civiles con el fin de obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Esta es el punto de partida para la acción en el derecho procesal.
Esto lo que cita el derecho procesal civil, pero también aplicado para todos los ámbitos del derecho. El Código Procesal Laboral, por ejemplo, también instruye de que toda persona tiene el derecho de promover y de acudir a los órganos judiciales, solo que en el derecho laboral existe un requisito previo para poder acudir al órgano, pero la acción no tiene, el ejercicio de la acción no tiene más impedimentos que lo señalado en la ley, y accionamos para promover la actividad judicial y que sea obtenida la tutela efectiva de nuestros derechos, ¿verdad? Y o los intereses legítimos que nosotros tengamos. El artículo 8 cita también: toda persona tiene derecho a obtener de las autoridades judiciales civiles una sentencia en la que se resuelvan sus pretensiones que han sido objeto de debate entre las pruebas. Acá significa entonces, el primer artículo nos da ese derecho de acción y el artículo 8 nos da ese derecho de obtener una resolución de las pretensiones que hemos presentado al juez y que el juez debe de pronunciarse sobre esa pretensión planteada una vez que se haya hecho el debate de las pruebas o el contradictorio entre las partes. Y el juez lo que va a hacer es la aplicación del derecho. En el caso de este supuesto para la declaratoria de heredero, a raíz de entonces del artículo 8 y lo señalado para los que están llamados a la herencia, el juez va a determinar que la pretensión que yo tengo no es fundamentada. Es decir, el juez va a decir en su sentencia de que no ha lugar a la declaratoria de heredero por no estar señalada en los numerales a lo que tienen derecho a ser llamados a la herencia, ¿verdad? En este caso. Por su parte, el Código Procesal Penal en el artículo 51 también hace referencia a la acción, en este caso la acción penal, ¿verdad? Y lo dice como la titularidad de la acción. El Código Procesal Penal en este caso define en primer lugar los tipos de delitos. Hay delitos que son de acción pública, hay delitos que son de acción privada, hay delitos que son a instancia particular. Y según estos delitos, entonces el Código Procesal Penal da la titularidad de la acción, es decir, el derecho de presentar una acusación o una querella. Y lo da en primer lugar al Ministerio Público, a la víctima, a cualquier persona que esté afectada por el delito. También puede hacerlo un particular o un querellante, lo puede hacer una persona natural o una persona jurídica, lo puede hacer la autoridad administrativa, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos nosotros la sesión del día de hoy. Voy a llegar a la sección en unos minutitos, solo voy a dar para que se descargue el video y nos encontramos allá por si tienen preguntas que hacer.